A lo largo y ancho de la historia moderna, y especialmente en el siglo XX, la fotografía ha jugado un papel fundamental para que la humanidad poco a poco fuera conociendo el mundo en general y lo que estaba pasando dentro de él en particular. Ha habido eventos, y especial y específicamente en España, importantísimos, que han sido contados básicamente gracias y a través de la fotografía, como la Guerra Civil Española. Y precisamente en España ha habido algunos de los mejores fotógrafos y escuelas fotográficas de todo el mundo durante ese siglo XX prodigioso, en el que la fotografía tuvo un papel primordial para comunicar al ser humano, e incluso en algunos casos la fotografía no solamente fue una poderosa arma de propaganda, sino que cambió la historia. Y dentro de la historia de la fotografía, por supuesto, hay fotos icónicas y fotos icónicas de jóvenes y de niños especialmente. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Personalmente, yo tengo una debilidad por un fotógrafo, por Ramon Massats, que para mí es mi favorito de todos los fotógrafos españoles, y mira que hay buenos, contemporáneos y, como digo, anteriores en el siglo XX, fotógrafos históricos. Massats es famoso por muchísimas fotos, pero especial y específicamente, si yo te pongo esta foto, seguro que alguna vez la habrás visto, ¿no? Esta foto de los seminaristas jugando un partido de fútbol, con esa impresionante estirada que fue precisamente capturada por el objetivo de Massats. Por cierto, según cuenta la historia, fue gol, no llegó a pararla el portero seminarista, e igualmente también te cuento la anécdota de que Massats acabó hasta las narices de esta fotografía, como le pasa a muchos artistas cuando hacen un producto que tiene mucho éxito, un éxito mundial, ¿no? Massats la odiaba precisamente porque consideraba que tenía en su acervo y en su trabajo fotografías impresionantes, pero casi todo el mundo le quería comprar, le quería pedir esta fotografía icónica de estos personajes, de estos seminaristas que jugaban al fútbol con sotana. Bueno, como digo, la fotografía ha servido para muchas cosas, ha servido para retratar incluso las guerras y para contárnoslas, e incluso a veces para cambiar la historia. Sin ir más lejos está la famosa fotografía de la niña corriendo desnuda porque su ropa se ha deshecho después de un ataque con napalm en la guerra de Vietnam. Concretamente es una fotografía de Nick Wood, y la niña Kim Phuc, bueno, pues se convirtió inmediatamente en un símbolo que ayudó, junto a otras muchas cosas y problemáticas, a que la guerra de Vietnam finalmente fuera abandonada con el rabo entre las piernas por parte de los estadounidenses. ¿O qué decir de la fotografía de Steve McCurry, la famosa fotografía de la niña afgana con esos gigantescos ojos verdes, niña de nombre Shabbat Gula, que fotografió a la edad de los 12 años en un campo de refugiados en Afganistán en el año 1984. Una foto que está cargada de simbolismo, de historia y de muchas historias en su interior. Se reencontraron un tiempo después, cuando ya tenía 30 años, y se hizo todo un reportaje y un documental cuyos fondos acabaron siendo utilizados justamente para ayudar a los niños refugiados que hay en las guerras que hay alrededor del mundo. Y no solo desde el punto de vista humanitario esa fotografía es potente e icónica, sino también incluso desde el punto de vista técnico, porque McCurry hizo esa fotografía justamente con un tipo de carrete, concretamente el Kodachrome 64, que se había inventado en el año 1930, y de la cámara fotográfica de la Nikon famosa FM2 de McCurry. En ese reportaje en concreto fue donde se utilizó el último carrete de Kodachrome 64 que se había producido en la historia. Bueno, pues desde luego que mejor manera de cerrar una historia maravillosa de la película que con una foto tan icónica. A veces estas fotos dan la vuelta al mundo, a veces estas fotos cambian incluso la historia de la humanidad, como te estoy contando, como las fotos de la Guerra Civil o de la Guerra de Vietnam, pero yo te voy a contar hoy otra historia de una fotografía igualmente icónica, pero mucho menos conocida en los círculos, por lo menos generales, o en los círculos populares, que tiene una historia absolutamente deliciosa y que yo no me podía resistir a contarte aquí en el Cascarón de Nuez. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la fotografía de la niña bizca de Ricard Terré. Bueno, es curioso, yo no lo sabía. Yo esta fotografía la descubrí hace poco tiempo, me quedé prendado con la historia y por eso estoy aquí contándotela, pero resulta que Ricard Terré había formado una agrupación fotográfica con otros monstruos de la fotografía en Barcelona, España, concretamente, precisamente con Massats y con Misserax. O sea que Terré, Massats, Misserax eran un grupo de fotógrafos que recorrían nuestro país haciendo fotografías y mostrándonos todas las historias del costumbrismo que ha hecho tan famosa la fotografía del siglo XX a España a nivel mundial, y una potencia
referencia fotográfica a nivel mundial. Y aunque parezca mentira, aunque una parte importante del epicentro de la fotografía en España, como tantísimas otras cosas de la cultura, la ciencia y la tecnología de nuestro país han salido de Barcelona, había una agrupación fotográfica que era la agrupación fotográfica almeriense, que tiene un papel muy importante en esta historia. AFAL se convirtió en una especie de faro que consiguió agrupar a los fotógrafos de nuestro país y aquellas personas que estaban interesadas en renovar la fotografía de España después de la Guerra Civil a través de su revista. Así que desde Almería, en un extremo del país, en la costa, había una revista de fotografía, la de AFAL, que reunía en su interior el trabajo de los mejores fotógrafos de nuestro país. Y eso es muy importante porque se le dio visibilidad, de nuevo los medios de comunicación, a estos fotógrafos, tuvieron un lugar donde poder exponer sus inquietudes y se creó un caldo de cultivo espectacular para que la foto española en la segunda mitad del siglo XX fuera lo que realmente fue un verdadero festín de calidad y de imágenes icónicas absolutamente increíbles. Y en esas andaba justamente Terré, que nunca se consideró un fotógrafo profesional, cerca de los 30 años de edad, hijo de una familia acomodada de Sant Boi de Llobregat, que bueno, pues era una familia de clase media, en una época en la que todavía se pasaba mucho hambre, estamos hablando de los años 50, y justo donde hace su primer reportaje fotográfico, podríamos decir en serio, su primer estudio o ensayo, es en una Semana Santa en Sant Boi de Llobregat o Sant Baudilio, según el idioma en el que le llames, al ladito de Barcelona, y por cierto de mi casa, que está ahí muy cerquita. Se va con su fotografía, él tenía varias obsesiones, fotografiaba mucho la oscuridad, los iconos religiosos, los objetos, el carnaval, en definitiva, las grandes expresiones populares, pero siempre buscando un toque tétrico y oscuro. Y entre esas fotografías aparece una foto, hace una fotografía de una niña que está vestida de primera comunión y que tiene un rasgo físico característico que salta, nunca mejor dicho, a la vista, ¿verdad? La niña es bizca, tiene un estrabismo muy acusado y, aunque no lo quieras, tus ojos se van directamente a la mirada de la niña en una composición de una fotografía que llama muchísimo la atención, ¿no? En aquella España gris, de blanco y negro, todavía donde la religión y el catolicismo apegado al régimen tenía muchísimo poder, pues una niña vestida con ese traje blanco, con ese traje de primera comunión y con ese aspecto que a algunos les podría parecer grotesco. Y ahí está el asunto, ahí está la gran cuestión, porque la intención de Terré, que él veía en la fotografía simplemente a una niña inocente con toda la ilusión del mundo queriendo hacer su primera comunión, se forma un debate. Terré la quería exponer en una exposición que próximamente iba a aparecer en Barcelona. Y muchos de sus compañeros, desde la agrupación fotográfica Almería y en su círculo, algunos opinaban que esa fotografía no era apropiado mostrarla y porque le podía meter en problemas. Primero porque era una fotografía que podía provocar impresiones que él no deseaba provocar en el espectador, y en segundo lugar porque incluso se podría haber considerado como una ofensa contra la religión, lo cual, como digo, le habría podido meter en problemas. En AFAL, que es donde se gestionaba y se coordinaba esa exposición en Barcelona, no lo tenía muy claro y de hecho el primer director de AFAL, uno de los mayores precursores de esta asociación, que es José María Artero, le recomendó que no expusiera la foto. Pero Terré se negó y ahí en Barcelona, en el año 1958, en una sala de arte, apareció la fotografía de la niña bizca de Terré. Y ahí es donde comienza a obrarse el milagro de esta fotografía que evidentemente podría haber provocado un escándalo, pero provocó algo muy distinto. Y es que entre las personas asistentes a esa exposición fotográfica te puedes imaginar que en aquellos tiempos, año 58, el arte todavía era una cosa bastante elitista, había un personaje conocido como el Dr. Pascual. Y el Dr. Pascual se quedó frente a la fotografía mirando, pidió conocer al fotógrafo, a Terré, que estaba por allí, se le acercó y le exclamó directamente: «Esa no es una niña bizca, esa niña es un ángel». Terré y el Dr. Pascual comenzaron a tener una conversación, estando el Dr. Pascual admirado porque el fotógrafo se hubiera atrevido a publicar esa fotografía con los problemas que le podría haber acarreado, como te he contado. Y resulta que el Dr. Pascual tenía también una historia personal muy interesante, y es que entre su familia, concretamente una sobrina, tenía a una persona con síndrome de Down. Y él quería que se le hiciera algo igual, se le hiciera una especie de homenaje familiar. Le pidió directamente a Terré que le hiciera una fotografía, le hiciera un retrato vestida de primera comunión o simplemente un retrato a su edad, era una niña con síndrome de Down. El fotógrafo Terré accedió, pero se ve que era una persona ágil de mente y le puso una condición muy específica. El pago, el Dr. Pascual dijo que le pagaría lo que hiciera falta, tenía que ser la operación de la niña bizca. ¿Y qué creéis que es lo que dijo o hizo el doctor? Pues efectivamente dijo que trato hecho. Le dio la mano y le dijo que la niña sería operada.
El doctor Pascual propuso que la niña fuera operada por el doctor Vilacoro, que supongo que era uno de los cirujanos oftalmológicos más prestigiosos que habría en Barcelona en aquellos tiempos. Pero hete aquí que Terré tenía otros planes y tenía que hacerlo lo más rápido posible. Y así, lógicamente, la fotografía que había tomado, si no me falla la memoria, un año o dos antes, se había expuesto en el 58 y Terré ya no tenía los datos ni el contacto de la niña, desgraciadamente. Así que tuvo que ponerse a buscar por Sant Boi de Llobregat, de donde era la niña, y él también, dónde estaba localizada. Lo que hizo fue tomar algunas fotografías más que tenía de ella, junto con la foto famosa, y directamente se fue a pasear por las escuelas del pueblo hasta que finalmente la localizó. Y ahí se termina la historia para Terré, o al menos eso creía él, porque es muy curioso que en este punto hay un salto en su biografía que no está explicado y que yo no he podido encontrar muy bien, y es el motivo por el que Terré, que tenía una vida más o menos plácida en Barcelona con su profesión y aficionado a la fotografía, se marcha a vivir a Vigo, y el resto de sus días los pasó en Vigo, donde no pudo desarrollar el mundo de su fotografía, su mundo interior, con la intensidad que él hubiera deseado, pero era una persona hiperactiva e hizo muchísimas cosas, entre otras hacer fotografías del mundo del campo y del mundo del mar en Galicia, pilotar coches de rallies, sacarse el carné de piloto, hacer fotografía industrial y un montón de cosas. La cuestión es que Terré se marcha a Vigo y no corta del todo su lazo con Barcelona y concretamente con Sant Boi, que está a escasos 15-20 kilómetros de la capital española. Y resulta que en uno de sus primeros viajes vuelve a la ciudad 6 meses después, su primera visita de vuelta, 6 meses después de haber emigrado a Galicia, para visitar a sus padres, a su familia. Y es entonces cuando esta historia llega a su clímax y donde se lleva una grandísima sorpresa. No han pasado ni 24 horas desde que Terré ha vuelto a su casa en Sant Boi de Llobregat, cuando llaman a la puerta de su casa familiar, abren y ¿sabéis quién es? Pues concretamente es Isabelita Clemente y sus padres. Isabelita Clemente era la niña bizca de Terré, solo que había una pequeña particularidad. Esa niña había dejado de ser bizca porque efectivamente el doctor Vilacoro y el doctor Pascual cumplieron con su palabra y operaron a la niña. Y allí tenía a la niña, con un pollo que en señal de homenaje y ofrecimiento le traían, era una familia tremendamente humilde, y le trajeron un pollo como regalo sus padres, e igualmente la presencia de la niña, que había recuperado la vista o tenía ahora una mirada que no tenía nada que ver con la mirada de aquella fotografía que en su día hizo Terré. Así que la niña bizca de Terré había dejado de ser una niña bizca, simple y llanamente porque un día un fotógrafo, con curiosidad e investigando y buscando en las tradiciones y en el entorno que le rodeaba, se atrevió a hacer algo que probablemente muchas personas se habrían atrevido a hacer, que es hacer una fotografía de una niña con un aspecto que algunos pueden considerar grotesco, pero que para otros estaba cargado de ternura. Venció la valentía en este caso y gracias a la publicación de esa fotografía que podría haberle metido en un lío en una exposición por los símbolos religiosos relacionados, acabó cambiándole para bien la vida a una persona, a una niña en este caso, Isabelita Clemente, que desde luego por sus propios medios no podría haber llegado a acceder al coste de recibir este regalo, este cambio en su físico. Nada más, queridos amigos, espero que como siempre esta historia os haya parecido tan deliciosa como a mí y nos vemos aquí en un próximo viaje en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.